Dios es bueno, amado. Amén. Su misericordia es para siempre. Gloria a Dios. Quiero agradecer a Dios primeramente y también a cada uno de ustedes. Sé que muchos han seguido orando por mi mamá. De verdad estamos muy agradecidos. Mamá va mejorando cada día. Ya la pusieron a subir escaleras, está en su proceso de rehabilitación. Dios realmente ha sido bueno, mostrándonos su bondad, valga la redundancia, y sé que eso ha sido fruto de las oraciones y del cuidado de la congregación. Quiero pues expresarle mi agradecimiento en nombre de mi familia. Ayer cuando estaba con mamá, voy viendo no solo lo que Dios va haciendo en lo físico, sino también lo que está haciendo en el corazón. A cierto punto ella me dice, hijo, se ve que Dios nos ama, ¿verdad? Entonces, sí, mamá, Dios nos ama, Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Inclinen su rostro, amados, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, venimos ante tu presencia agradecidos por este tiempo que tú nos permites estar acá. Yo te ruego que sea propicio sobre nosotros, puedas fluir, Señor, en la exposición de tu palabra. Permítenos, mi Dios, tener sobre nosotros un espíritu de sabiduría y de revelación que abra los ojos de nuestro entendimiento y podamos ver la herencia a la cual hemos sido llamados. Vamos a atesorarlo en el corazón. Reprende, mi Dios, todo aquello que estorba, todo aquello que quiere venir a entorpecer el fluir de tu palabra sobre nuestra vida. Y así como tú la has enviado, no vuelva a ti vacía, sino que haga en nosotros en función del fin con el cual tú, mi Dios, has permitido que la palabra nos visite en la mañana de hoy. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Estamos hablando un tema que he llamado la paz de Dios. Esta es la cuarta prédica en este sentido. Si usted desea escuchar las demás prédicas, si no las ha escuchado, puede o meterse en el canal de YouTube de la iglesia o escribir a la dirección boletines@iglesiadoyconcristo.com. Ahí no solamente le van a enviar las prédicas, sino que también el boletín, los anuncios que decía el hermano Elío, ahí están todos en el boletín. Usted puede estar enterado de las actividades de la iglesia. Y hemos venido trabajando en esta serie de prédicas, ahora la cuarta, un par de versículos que el Señor nos ha dado para este año. Ese par de versículos están en el libro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Les he instado a que busque de aprendérselos de memoria. Eso es saludable para nosotros como cristianos, tener la palabra en nuestro corazón. Ese par de versículos nos van a decir: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en oración y ruego con acciones de gracia, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. 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 Amén significa así sea. Amén no es que estamos como que repitiendo una frase y yo le digo amén y usted tiene que responder amén, es como que me sé la liturgia. Amén significa así sea. Amén significa que a lo que yo estoy escuchando, yo lo estoy afirmando con un así sea, así es. Quiere decir que usted entonces cree esos versículos. ¿Lo cree? Amén. ¿Vive en conformidad con ellos? Amén. Ay, se le la voz un poquito guapo. Si usted no vivencia la Escritura, no le sirve de mucho más allá de ser una persona más culta, vamos a decirlo así de alguna manera, o más sabia. Es menester que la palabra la pongamos por obra. Yo digo amén a estos versículos y yo digo yo creo en estos versículos, yo vivo en conformidad con esto. Quiere decir que no permito que el afán o la ansiedad
habite en mí, sino que cuando me visita de alguna forma, circunstancias, vivencias, me voy a refugiar en Dios, en oración, en ruego, trayendo mis peticiones delante de Él. Voy a darle gracias y la respuesta de Dios va a ser que Él me va a visitar con una paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz va a guardar mi corazón y mi pensamiento en Cristo Jesús. Eso es lo que dicen esos versículos. Cada vez que me visite la ansiedad, cada vez que me visite la angustia, que puede tornarse en una turbación, yo rápidamente voy a correr al Señor, porque sé que cuando corro a Él, como Él desea que yo corra, Él me va a visitar con una paz, y esa paz guarda mi corazón y mi pensamiento en Él. Porque es que el riesgo de la ansiedad y del afán es que me aleje de Dios. Y cuando yo hago lo que Él me dice que debo hacer, lo que Él me aconseja que yo haga para luchar con estos elementos que definitivamente se presentan en nuestra vida, porque ¿quién no ha sido visitado por el afán? ¿Quién no ha sido visitado por la ansiedad? La respuesta a ese afán y esa ansiedad la consigo en estos versos, y cuando yo pongo por obra esto que le estoy diciendo, amén, experimento el poder de Dios. Amén. Si usted no cree que va a haber respuesta de Dios, ¿para qué ora? ¿Para qué le pide? ¿Para qué se dirige a Él? ¿Para calmar su conciencia? ¿Para tener que decirle al pastor cuando le pregunte, oraste? Sí, oré, pero no pasó nada. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador a los que a Él vienen. Así que cuando vengo a Dios, yo creo que Dios me va a escuchar y que Dios va a responder. Así diga no, pero va a responder, porque me estoy acercando a un Dios vivo, que escucha y que también habla. Un Dios que toma decisiones. Un Dios que tiene voluntad y emociones. Un Dios que resulta ser mi papá, su papá también. Y yo resulto ser su hijo, usted también es el hijo de Él. Y con el cual tenemos una relación personal. Pero si usted no cree que Él es capaz de responder, ¿para qué ora? Si usted no cree que Él es capaz de escucharlo y de hablar en función de lo que escucha, ¿para qué se acerca a Él? Eso es lo que nos quiere decir Hebreos 11:6. Si yo tengo fe, yo creo que cuando me acerco Él me está escuchando, y yo creo que Él me va a responder. Y en función de lo que estoy estudiando, entonces cuando estoy afanado, cuando estoy angustiado, rápidamente me voy a acercar a papá, porque yo sé que la respuesta de papá, independientemente de que mis peticiones sean un sí o sea un no, va a venir acompañada de su paz. Y el efecto de esa paz es que mi corazón y mi mente van a quedar guardadas en Él. El bien más preciado que tú y yo tenemos no es nuestra cuenta bancaria. Y yo sé que algunos de ustedes lo saben, y dicen, pastor, mi cuenta bancaria, no me agarré. Es Dios en nosotros. Es Dios en nosotros. Si perdemos a Dios, hemos perdido todo. Aunque usted tenga una abultada cuenta bancaria. Por eso dice que esa paz va a guardar mi corazón y mi mente en Cristo Jesús. Desde hace unos años, 2015, Dios ha venido tratando con nosotros en una modalidad, estrategia, como usted lo quiera llamar. Y Él nos ha ido dando versículos. Me ha pedido lo que predicamos, que expongamos esos versículos, los traigamos a la congregación. Esto es bien interesante, ¿no? Cuando usted lo piensa, porque la Biblia es la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Sí?
crees, ¿no? Por lo tanto, la Biblia es la manifestación escrita del verbo que es Jesús. Amén. Porque Él es el verbo. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Nada de lo que ha sido hecho sin el verbo. Dios habló, el Padre habló, el Padre generó Jesús, que es el verbo, y se hizo la acción y hubo creación. La Biblia es la palabra escrita, el verbo escrito. Él dice de sí mismo: yo soy el pan que descendió del cielo. Juan 6. Yo soy el pan que descendió del cielo. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero yo soy el pan que descendió del cielo. Y nos manda que comamos su carne, que comamos su palabra. Por lo tanto, mis amados, yo debo tomar la palabra como ese pan que viene de arriba, ese mensaje que viene de arriba. Y cuando Él en el 2015 comienza a trabajar en nosotros o hablarnos y decirnos: yo quiero que este año tú estudies el Salmo 27, versículo 4. Y quiero que te metas a profundidad con él. Y al año siguiente, cuando vine delante del Señor y le dije: Señor, yo quiero que sigas estudiando ese versículo. Yo quiero que le sigas hablando a mi pueblo de ese versículo. Y durante 2 años seguidos, tomamos el Salmo 27, versículo 4. Una cosa demandada de Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Porque mi pueblo necesita aprender, frente a las circunstancias que le va a tocar vivir aquí donde yo los he colocado, donde yo los he puesto, que el único refugio está en mí. Que el único lugar donde van a poder esconderse, refugiarse, el único lugar donde van a hallar protección, van a hallar respaldo, van a hallar fortaleza, van a hallar nuevas fuerzas, es en mi casa. Y deben aprender a anhelar única y exclusivamente mi casa. Y en los años sucesivos, 2017, 2018, el Señor nos hizo trabajar Romanos 6:22 y luego Colosenses 1:10. Y de alguna manera, cuando yo estaba trabajando para la prédica de hoy, yo digo: oye, Señor, de alguna forma tú nos has venido dando un mensaje. Desde el año 2015 tú nos has venido dando una palabra. Y lo coloqué en una lámina, ponme en la lámina siguiente, y lo llamé mensaje del Padre para nosotros hoy con Cristo. Dado que he sido libertado del pecado, hecho siervo de Dios, y su paz sobrenatural me guarda, procuraré con todas mis fuerzas, alma, mente y corazón, estar en su casa todos los días de mi vida, ser santo, manteniendo como objetivo principal de mi existencia alcanzar la vida eterna, serle agradable a Él, llevando fruto y creciendo en su conocimiento, ocuparme en la oración con acción de gracias en lugar de preocuparme por las dificultades de esta vida. Si usted recuerda los versículos, los que tienen ya tiempo en la congregación, creo que estarán de acuerdo conmigo que esto es lo que papá nos está diciendo. Salmo 27, 4, una cosa demandada de Jehová, esta busca. Eso se convirtió en el lema de esta iglesia. Que alguien le pregunta: ¿yo creo que tiene un versículo favorito? Sí, el Salmo 27, versículo 4. Una cosa demandada de Jehová, esta buscaré: esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová e inquirir en su templo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor, para que por nada estemos afanosos, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios en oración y luego con acciones de gracia.
y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Esto es lo que nos ha venido diciendo papá desde el año 2015. ¿Cuántos estamos viviendo en conformidad con eso? ¿Cuántos se acuerdan del mensaje de papá cuando se va la luz? O entran en pánico, comienzan a rasgarse las vestiduras y jalarse los pelos. Porque esa reacción es humana, es natural. Yo no voy a decir que sea criticable. El punto es que usted y yo no somos unos humanos cualquiera. Usted y yo somos hijos de Dios. Hijos e hijas de Dios. Nuestro Padre está en el cielo. Con luz o sin luz, Él sigue gobernando. Y su trono no se mueve, es inamovible. Su palabra sigue siendo real, genuina y verdadera. No cambia por las circunstancias. Y usted y yo tenemos que vivir en conformidad con eso. Mi Dios no cambia por las circunstancias. Aunque las circunstancias en mi entorno cambien, yo sigo siendo el mismo. Usted sigue siendo el mismo o la misma. Porque papá sigue siendo el mismo o la misma. Papá me ha venido entrenando desde el año 2015. Vamos a muchos de nosotros desde hace mucho más tiempo, si tenemos más tiempo en el Señor, pero al menos a un grupo de nosotros desde el año 2015, con su palabra, con el maná que descendió del cielo, con ese logos transformado en un rema por medio del Espíritu Santo, nos ha venido diciendo: van a enfrentar una serie de circunstancias que ustedes desconocen. Para poder enfrentar esas circunstancias, ustedes necesitan mi palabra. Mi palabra en este orden que yo les estoy dando, en este mensaje que yo les estoy enviando como iglesia local. Pudiera leerlo de esta forma: Hijo, en vista que te he libertado del pecado y te he constituido mi siervo, y mi paz sobrenatural te guarda, procura con todas tus fuerzas, alma, mente y corazón, estar en mi casa todos los días de tu vida. Ser santo, manteniendo como objetivo principal de tu existencia que alcances la vida eterna. Serme agradable a mí, llevando fruto y creciendo en el conocimiento de mi persona. Ocúpate, hijo, en la oración con acción de gracia, en lugar de preocuparte por las dificultades de esta vida. Atentamente, papá. Amén. Hay que meterlo en el corazón la palabra. Si la palabra no está en el corazón, no nos sirve de mucho. Eso lo dijo el Señor a Josué. Josué, ¿quieres hacer un buen trabajo ahora que eres el líder? ¿Quieres que te vaya bien? Yo te voy a decir lo que tienes que hacer, Josué. Nunca se aparte de tus labios este libro de la ley, sino que de día y de noche medita en él, Josué, para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito. Porque así, Josué, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Aunque tengas que luchar con gigantes, aunque tengas que ir en contra de ciudades amuralladas como los muros de Jericó, que eran inexpugnables, yo voy a estar contigo. Tú todo lo que tienes que hacer es pensar mi palabra, hablar mi palabra, actuar mi palabra, y yo te voy a prosperar y todo te va a ir bien. Y entienda, todo le va a ir bien, todo le va a ir en conformidad con la voluntad de Dios. Todo le va a ir bien, no es que necesariamente en la vida todo nos va a ir bien como lo entenderíamos en términos humanos, porque ya el Señor nos ha advertido a propósito de nuestro peregrinaje en esta tierra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces usted y yo seguimos tras las huellas del Maestro, quien tuvo aflicción en este mundo, pero lo venció. Y como nosotros vamos detrás de sus huellas, también tendremos aflicción, pero también las venceremos. Porque la victoria, su victoria, por extensión, nos ha sido dada a nosotros también. Y es menester que en este tiempo y momento de grandes dificultades que estamos viviendo, como iglesia y como nación, eso lo pongamos por obra. Porque la iglesia de Dios, los siervos y las siervas de Dios, los hijos y las hijas de Dios, se hacen visibles y manifiestos en los tiempos de dificultad, no en los tiempos de bonanza.
En los tiempos de bonanza todos son hijos de Dios. En los tiempos de bonanza todos vienen a la iglesia. En los tiempos de bonanza, no, si Dios es papá. En los tiempos de dificultades que se ponen de manifiesto quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Porque aún a pesar de la dificultad, los que nos hemos identificado con Él, así se nos vaya la vida en el asunto, vamos a permanecer con Él. Amén. Alineados a su palabra. Esa es su demanda. Esa es su enseñanza. Y hemos venido entonces trabajando este par de versículos que tiene que ver con su rema, su pan para este año 2019. Y trabajamos: por nada estéis afanosos. Y hablamos acerca de las enseñanzas de Jesús a propósito del afán y de la ansiedad. Y luego escudriñamos lo que tenía que ver las peticiones que podemos hacer y hacerlas delante de Dios. Lo que hoy quiero que charlemos un poco acerca de eso es la manera en que estas peticiones tienen que ser conocidas delante de Él, porque Él dice allí: en oración y ruego con acciones de gracias. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en oración y ruego con acciones de gracias. Así que necesariamente tenemos que examinar, así sea muy por encima, la oración, porque esa es la demanda. Estás afanado, estás angustiado, estás quizás a punto de entrar en tu oración y tienes peticiones que quieres hacer delante de Dios a propósito de esta situación que estás viviendo. El Señor dice: muy bien, perfecto, pero el espacio, el ámbito donde vas a hacer eso es en oración. Cuando hablamos de la oración, muy brevemente, como les digo, vamos a ir a Mateo 6, versículo 6. En anteriores oportunidades, cuando me ha tocado hablar de algunos de los pasajes, sea de Mateo 5, 6 o 7, le he dicho siempre: estos 3 capítulos son la primera enseñanza de Jesús acerca de los principios del reino de Dios. Es bien interesante la manera como Mateo, el evangelista, desarrolla su libro. Y en el capítulo 4, después del bautismo de Jesús, de la tentación en el desierto, Jesús sale a hacer su ministerio lleno del Espíritu Santo. Mateo 4 nos dice que la predicación de Jesús se centraba, su columna vertebral, vamos a decirlo así, o se resumía en una frase: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene la gente a la iglesia, viene el inconverso a la iglesia, y llega a la iglesia y quiere que en la iglesia lo aúpen, le hagan subir el ego, le hagan subir el ánimo, le den una palabra de aliento. Pero el asunto es que si eres inconverso, si no te has entregado a Dios, tú no necesitas una palabra de aliento, tú necesitas una palabra de convicción de pecado, porque tú crees que estás bien, pero no estás bien. Tú crees que conoces a Dios, pero nunca has conocido a Dios. Tú desconoces al Dios que dice: yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Tú desconoces la palabra de Dios. Has escuchado gente hablando de Dios, pero tú nunca has tomado la Biblia para tú leer en tu Biblia y saber si ese Dios del que te han hablado es el mismo Dios de la Biblia. Tú necesitas escuchar, es un único mensaje: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque hombres te han convencido que van caminando con paso seguro hacia el cielo, y ese camino realmente es un camino de muerte, porque no es el camino que señala la palabra del Señor. Por eso Jesús se para en medio de la nación judía. La nación judía era la nación del pacto, era la nación que tenía el acuerdo con Dios, era la nación que se había circuncidado para decir: Dios es nuestro Padre. Más ninguna nación tiene a Dios, lo tenemos nosotros. Por eso Jesús tenía que ser judío y pararse en medio de los judíos y decirle a los judíos de esa época: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Y ese era el mensaje que chocaba al oído del fariseo, porque el fariseo se creía justo en su propia opinión y no podía escuchar ese mensaje que venía de parte de Jesús. ¿De qué me tengo que arrepentir si yo soy hijo de Abraham? Y Jesús le decía: vosotros con vuestras tradiciones habéis anulado la palabra de Dios. Toda coincidencia con la realidad de hoy, o toda similitud con la realidad de hoy, es pura coincidencia. El mensaje de Jesucristo sigue siendo el mismo. Pero cuando usted se convirtió, cuando usted llegó al Señor, cuando usted está ya como parte del cuerpo de Cristo, y también quiere venir a escuchar ese mensaje de ánimo y de aliento, que es válido, tiene que ser en el marco de la palabra de Dios. Porque muchos en medio del cuerpo de Cristo quieren simplemente escuchar: óyeme, ya llegaste, ya eres cristiano, ahora todo te va a ir bien, en todo vas a prosperar, toda tu vida va a ser color de rosa, ahora todo va a ser chévere. Y ese no es el mensaje escritural. Sí, hay iglesias que hablan de eso. Iglesias están llenas de personas porque ese es el mensaje que la gente quiere oír. Los predicadores han fabricado un Dios que es grato al oído del oyente, y el oyente viene para escuchar el Dios en el cual se gratifica. Pero no es el Dios de la Escritura. El Dios de la Escritura me dice: usted está en el desierto y va peregrinando hacia el cielo. Y en el desierto hay dificultades, en el desierto hay tribulaciones, pero yo voy contigo. Y si tú vives agarrado de mí, ninguna de ellas te va a alcanzar, ninguna de ellas te va a vencer, ninguna de ellas te va a derrotar. No vas a quedar postrado en el desierto. Saliste de Egipto, que representa el mundo, pasaste del Mar Rojo, que representa tu bautismo, y ahora estás en el desierto hacia la tierra prometida. Allí yo te voy a fortalecer, allí yo te voy a sostener. Y en su debido momento, cuando Él determine que sea así, ya sea individual para cada uno, porque tendremos que enfrentar la muerte, o como todo, un todo, iglesia, cuando Él venga, estarás allí enfrente a lo que sería, haciendo la referencia bíblica, estarás allí en los valles de Moab, frente a los montes de Abarim, que significan más allá, solamente teniendo el Jordán para cruzar, y yo voy a estar ahí contigo. Eso es lo que el Señor nos dice que va a suceder acá en la tierra. Aunque sí, podemos conocerle, podemos intimar con Él, podemos entrar en el lugar secreto con Él. Tenemos una carne contra la cual tenemos que luchar y la cual tenemos que crucificar. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, dice la Escritura. Entonces Él viene con este mensaje. Vienen tiempos de angustia, vienen tiempos de afán, pero tú no tienes que angustiarte, no tienes que afanarte. Tú tienes que meterte conmigo en oración. Y la oración, la primera vez que habla acerca de eso, la coloca en Mateo 6, en medio del Sermón del Monte, como uno de los principios del reino. Y voy a leer solamente un versículo, el 6:6, donde dice: mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Amén. Mas tú, cuando ores, todos los cristianos oramos. Amén. Todos los que pertenecemos al reino de Dios oramos. Amén. El Señor nos está diciendo como que si eso fuese algo ocasional, que no, es una realidad en nuestra vida. Dice: mas tú, cuando ores. No hay cristiano que no ore. Si usted es un cristiano y no está orando, tiene que examinarse, tiene que revisarse. Porque la oración, que es el acto de encuentro, de conseguirnos con Dios, es un evento que tiene que suscitarse en nosotros. Si tomamos otra referencia bíblica, todos los días de nuestra vida tiene que ser como, vamos a decir, un hábito, una costumbre en nosotros. Así como usted tiene hábitos en su vida, como cristiano, uno de los hábitos es orar. Mas tú, cuando ores. Mas tú, cuando vengas a mi encuentro. Mas tú, cuando vengas a tener intimidad conmigo. Mas tú, cuando vengas a traer tu mundo natural a encontrarse con mi mundo sobrenatural, entonces lo debes hacer de la manera como dice Dios. Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto.
Lo que Jesús está queriendo decir allí, porque cuando uno se va a su realidad, por ejemplo, alguien puede decir, ¿sabes, pastor? Eso, bueno, yo no sé cómo lo voy a cumplir, ¿no? Porque en mi aposento no solamente duermo yo, duermen mis otros 3, 4 hermanos, es imposible estar solo jamás. Bueno, sí, tienes razón. Cuando examinamos los evangelios, nosotros vemos que Jesús mismo no hubiese podido cumplir con esto. Porque algunos que le quisieron seguir, Jesús le dijo, yo no tengo casa. Yo no tengo un lugar donde yo pueda morar. Yo voy en donde me abren las puertas, de ahí yo me quedo. Jesús era literalmente un predicador itinerante. Iba de pueblo en pueblo y donde le abrían la puerta en una casa de paz, ahí entraba y posaba en ese lugar. No necesariamente había una sola habitación para él. Pero más de una vez usted consigue en los evangelios que dice que Jesús, levantándose muy de mañana, se iba a un lugar desierto a orar. Ese lugar desierto se convertía en el aposento del Señor. O terminado su trabajo del día, dejaba a todo el mundo y se iba a un monte a orar. Jesús, el Hijo de Dios, tenía necesidad de ese encuentro con el Padre. Lo que nos está diciendo la Escritura, tú tienes que buscar un momento de encuentro conmigo. Tú no puedes seguir en este camino, tú no puedes andar en este camino, tú no puedes perseverar en este camino si tú no oras. Óyeme bien lo que te voy a decir, amado hermano y amada hermana, que estás hoy aquí sentado y no estás orando. Es solo cuestión de tiempo que te desvíes, es solo cuestión de tiempo que te enfríes, es solo cuestión de tiempo que te quedes postrado en el desierto. Porque no hay cristiano que sobreviva este caminar sin orar, sin traer su mundo natural a encontrarse con el mundo sobrenatural de Dios. Es solo cuestión de tiempo que tu mundo natural, tu mundo de lógica, tu mundo de razones, de causa y razón, comience a obrar en tu vida y comience a alejarte del camino de Dios. Es necesario que oremos. Y que oremos como dice la Escritura. No, pastor, yo estoy orando todo el tiempo. Mira, hasta cuando me ven en la calle me dicen que soy un loco, porque yo ando hablando solo. Bueno, eso quizás puede satisfacer ese versículo que dice orar sin cesar. Pero no satisface este versículo que estamos leyendo. Tú necesitas un tiempo. Tú tienes que apartar un tiempo de tu vida, en la mañana, mediodía, en la noche, donde se cierren todas tus obligaciones, donde se cerró el teléfono, donde se cerró la computadora, donde se cerró tu esposa, tus hijos, tu trabajo, todo se cerró, porque es un tiempo de conseguirte con Él. Es un tiempo donde no está más nadie, sino solamente tuya. Es la espera personal donde todos nosotros debemos arraigarnos, cimentarnos, echar raíces allí, porque es la que nos va a sostener. Esta espera especial que tenemos aquí, estamos la iglesia reunida. Hemos orado, hemos cantado, ahora estamos escuchando la palabra, hemos orado, hemos escuchado quizás algún testimonio, y dentro de un rato vamos a volver a cantar y luego nos vamos para la casa. Esto es la espera especial. Muchos de nosotros aquí hacemos nuestro mejor esfuerzo, ponemos nuestra mejor cara, nuestra mejor pinta para que nadie nos ande preguntando nada, para que no se den cuenta que realmente andamos mal. Nos ponemos nuestra careta dominical de cristiano y satisfacemos la espera especial. Pero esta espera especial puede desaparecer, como ha desaparecido en muchos países, donde el diablo ha levantado movimientos, sea a nivel de gobierno, sea a nivel de iniciativa privada, que van en contra de la iglesia y la persiguen. Y la iglesia no se puede reunir. Y la iglesia no tiene un lugar donde congregarse. Donde es casi que imposible. Los pastores están presos, los ancianos están presos, los demás los andan buscando, están en la clandestinidad. Esta reunión no es factible. Si ya no te puedes congregar, si ya no puedes tener comunión con los demás hermanos, ¿vas a dejar de ser cristiano? ¿Vas a dejar de ser cristiano? Te removieron la esfera eclesial, entonces ya el cristianismo no tiene razón de ser. No, amado. Aún tu esfera familiar puede desaparecer. Hay cualquier cantidad de personas, hermanos en Cristo, hermanas en Cristo, que pueden levantarse y testificar, no aquí en medio de esta iglesia, y yo les pido, Señor, guárdalo, es algo terrible, pero sé que ha pasado. Pueden hablar, mi familia tuvo un accidente, yo soy el único que quedé. Y no tengo más familia, mi familia toda. Pero siguen siendo creyentes, siguen siendo cristianos y cristianas. La espera personal es la que debe permanecer. Y esa espera personal hay que cultivarla. Y se cultiva en oración. ¿Estás afanado?
estás angustiado, trae tus peticiones delante de mí, dice el Señor, pero hazlo en oración. No vengas con esa angustia, no vengas rasgándote las vestiduras, no vengas, métete en oración conmigo. Ese mensaje, esa forma de expresarlo de Pablo, es la misma forma en que lo expresa Santiago. Dice, ¿hay alguno afligido en medio de vosotros? Haga oración. Quiere decir, mis amados hermanos, que la oración es mucho más allá de solamente que voy a hablar con Dios. Porque a veces lo entendemos así, sí, en realidad es así, una conversación. Yo hablo y Él va a hablar también. No habla cuando yo quiero que hable, pero Él sí va a hablar también. Pero va mucho más allá de eso. No es solamente un conversar con Él, es un encuentro de dos mundos. Yo traigo mi naturalidad delante de Él y Él me visita con su sobrenaturalidad. Puede ser un momento largo. Jesús oró al menos 1 hora en el huerto de Getsemaní. Puede ser un momento muy breve, pero es un momento de encuentro. Cuando Moisés se vio presionado, angustiado, el pueblo, ¿qué vamos a hacer, Moisés? Tenemos los egipcios atrás, tenemos este mar adelante. El aposento estuvo a luz de todo el mundo allí. Él simplemente se olvidó del mundo y a su alrededor y miró arriba al cielo donde sabía que estaba su Dios y le dijo, ¿qué hago? Y en ese encuentro de dos mundos, en esa oración hecha, vino la respuesta del cielo. ¿Por qué clamas a mí? Extiende ahora tu vara y divide el mar. Y obtuvo respuesta a su oración. Los cristianos tenemos que orar, tenemos que cultivar la oración. El ideal, el estándar arriba, por debajo de Jesús, claro está, porque Jesús es el máximo de todo, puede ser Daniel. Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces al día se apartaba de sus obligaciones de Estado para meterse en su aposento y allí cerraba sus cortinas, cerraba su puerta y comenzaba de cara a Jerusalén a orar al Señor. 3 veces al día. Y uno de los salmos dice, 3 veces te presentarás delante de mí. Mucho para empezar, pero vamos a hacerlo al menos 1 vez al día. Si no lo estás haciendo, cuando salgas de aquí, sal con un compromiso delante de Dios que lo vas a comenzar a hacer. Y que vas a venir a ese encuentro humilde, cabeza gacha, esperando recibir de parte de Él, trayendo tu naturalidad delante de Él y vas a ver su sobrenaturalidad sobre tu vida. Dios nos demanda eso. Esa es la enseñanza que nos da acerca de la oración. Andrew Murray, llamado por algunos el apóstol de la oración, uno de tantos, él decía, me es necesario orar aunque no sepa que vaya a orar. Y una forma de decir, si yo necesito conseguirme con mi Dios, yo necesito tener ese encuentro con Él. Ese lugar de encuentro puede transcurrir en absoluto y total silencio. Usted entra a la presencia de Dios y a lo mejor viene un poco agitado a su presencia. Ah, papá. Shh. Y cuando dice shh, del Padre, usted se cae. Y simplemente se queda allí. Y Él no dice nada. Pero su presencia lo comienza a arropar. Su presencia lo comienza a envolver. Y allí es como que si estuviese sentado delante de Él, cada uno en su sofá, viéndose, contemplándose. Nadie dice nada, pero los dos están profundamente satisfechos o satisfechos. Hay que cultivarlo. Hay que hacer ese momento. Dios lo demanda. Cuando estudiamos el Antiguo Testamento nos dice que el lugar de encuentro estaba personificado por un altar. Los hombres construían altares y allí en ese altar se conseguían con Dios. Traían su ofrenda, traían su sacrificio y Dios también hacía acto de presencia.
Jacob hizo un altar en Betel. Iba huyendo de Esaú, su hermano, iba en dirección al norte, a Harán, donde estaba el resto de su familia, y allí en Betel se detuvo a descansar y tuvo un sueño. Y en ese sueño vio los cielos abiertos y una escalera que subía del cielo y descendía a la tierra, y allí había comunicación entre el cielo y la tierra. Se despertó asustado y dijo: este lugar es puerta del cielo, este lugar es casa de Dios. Y lo llamó Bet. El Bet significa casa en hebreo, el para identificar a Dios, Betel, casa de Dios. Y levantó un altar e hizo votos delante de ese Dios, y le dijo a Dios: si tú me trajeres con bien por este mismo camino, cuando yo venga de regreso, de todos mis bienes los diezmos daré a ti. Y entró en un voto con el Señor. El Señor honró también. Cuando Noé descendió del arca, lo primero que hizo fue un altar para conseguirse con Dios y darle gracias a Dios porque los había salvado del diluvio y todo lo que esto trajo como consecuencia. Ahora, no deja de ser diferente en el Nuevo Testamento, solo que en el Nuevo Testamento hay algunos cambios en cuanto al lugar del altar. Porque el altar, cuando el Señor fue canalizando todas las cosas, y ya no diciéndole al hombre: haz un altar donde te plazca, sino que dio un modelo de tabernáculo y luego dio un modelo de templo, colocó el altar o los altares allí dentro de esas instancias. El tabernáculo o el templo tiene tres lugares básicos. El atrio, que es el patio, ahí hay un altar, el altar de bronce, el altar de los sacrificios. Ahí viene la gente y trae sus sacrificios, se los entrega a los sacerdotes, y los sacerdotes los presentan en ese altar en holocausto o en función de cada uno de los sacrificios tipificados en el Antiguo Testamento. En medio del atrio hay una tienda de campaña. Solamente los sacerdotes pueden entrar en esa tienda de campaña, más nadie puede entrar allí. Y esa tienda de campaña está dividida en dos lugares: el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo solamente pueden entrar los sacerdotes, o digamos, los sacerdotes solamente pueden entrar al lugar santo. Allí en el lugar santo hay otro altar. Es un altar, pero es de oro, ya no es de bronce. Y no es un altar para sacrificar animales, es un altar donde se quema incienso y es figura de las oraciones. Ese altar está justo frente al velo que separa el lugar santo del lugar santísimo. En el lugar santísimo no hay altar. En el lugar santísimo, donde entra solo el sumo sacerdote una vez al año, ahí solamente está el arca del pacto, y cubre el arca del pacto una tapa de madera recubierta de oro con dos querubines arriba, que se llama el propiciatorio. Y en el espacio de la sala de los querubines, allí en su momento se depositaba la shekinah, que era la presencia de Dios. Ahí solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año, el día del Yom Kippur, el día de la expiación. Cuando vamos al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento retoma todo esto del templo, de los altares, del sacerdocio, y lo expresa de esta forma. Hebreos 4, 14, 16 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No nos invita, bajo el sacerdocio de Jesucristo, que es un sacerdocio nuevo, porque no es según el orden de Aarón, sino según el orden de Melquisedec, no nos invita al altar de bronce, no nos invita al atrio, tampoco nos invita al altar de oro, no nos invita al lugar santo, nos invita al trono de la gracia.
Es decir, nos invita al propiciatorio, nos invita al lugar santísimo, lugar bajo el cual o al cual tenemos acceso gracias a la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que tú y yo oramos así como dice Mateo 6:6, busqué mi lugar secreto para conseguirme con Él, y allí vine al altar de Dios para tener mi encuentro con Él. Ese altar no es otro sino el trono de la gracia. Es decir, el lugar santísimo mismo, pero no el terrenal, que por cierto no existe en la actualidad, sino el celestial. El que está descrito en Apocalipsis capítulo 4. Cuando tú y yo nos humillamos en su presencia, porque eso es otra cosa. Usted no puede hacer una oración siendo usted altivo, siendo usted engreído, siendo usted como el fariseo cuando oraba. Veía al publicano que estaba ahí humillado de rodillas y decía, te doy gracias porque no soy como este. Jesús, cuando hablaba de esa oración, dice, esa oración no le llegó al Señor, Él oraba para sí mismo. Cuando usted se humilla, literal, arrodillado, humilla en su corazón y entra ese momento de encuentro, literalmente estamos en el trono de la gracia. Literalmente estamos en la oficina de papá, estamos en el salón del trono, estamos en Apocalipsis capítulo 4. Cuando usted y yo, humillado, Padre, en el nombre de Jesús, automáticamente hacemos acto de presencia en ese trono, y de ese trono mana para nosotros misericordia y gracia. Misericordia y gracia. Es todo lo que necesitamos. No necesitamos otra cosa. Misericordia, porque cuando nos ve a Jesús. El Padre, usted y yo no entramos al Padre en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús. Es como si, pongámoslo en estos términos, como una vez lo escuché tratando de hacer las cosas como que muy simple para entender. Tiene unos lentes de sol rojos, se llaman Jesús. Y todo lo que ve a través de ese vidrio se le parece a Jesús. No nos ve a nosotros, porque si nos viera a nosotros, nosotros no somos dignos de misericordia. La gracia es la respuesta de Dios al pecado. Cuando usted y yo nos acercamos a ese sumo sacerdote que sabe compadecerse de nosotros, usted puede venir delante de ese sumo sacerdote cuando se le fue la luz. ¡Ay, se fue la luz! Y él lo va a comprender, lo va a entender. No porque se le haya ido la luz, en su época no había luz eléctrica. Él vivía constantemente sin luz, con otro tipo de iluminación. Sí, entiendo que tu mundo tecnológico se te vino abajo sin la luz, sí, eso sí lo entiendo. Pero si el evento de vivir sin luz, yo te puedo enseñar, yo sé cómo es esto, yo viví en esas circunstancias. Y eso solamente por decirte algo que nos ha tocado vivir en este momento, en esta época. Ese algo que nos ha tocado vivir, quiero que me entiendas bien. Yo no estoy justificando que eso esté bien, que eso deba pasar, no, en absoluto. Lo que estoy viendo es cómo nosotros vamos a reaccionar frente a eso en lo que se refiere a nuestra fe y nuestra condición de siervos de Dios. Porque mire, más de uno quiere quitarse, quiere bajarse de la cruz, pues, quiere quitarse los clavos y todo. Dime dónde está el responsable de que la luz se fue para yo despescuezarlo. Eso es lo que quiere hacer, porque se siente angustiado, se siente con furia, se siente con ¡ah! Y en ese momento quiere dejar de ser cristiano. Usted y yo tenemos que ser cristianos cualquiera sea la circunstancia. No puede ser de otra forma, no puede ser de otra manera. Porque si fuese de otra manera, entonces usted no está viviendo Romanos 6:22, el mensaje del Señor en el año 2017. Más ahora que habéis sido hechos siervos de Dios y libertados del pecado, tenéis por fruto vuestra santificación y como fin la vida eterna. Yo no quiero dejar mi salvación porque las circunstancias en este mundo fueron tan fuertes que no las pude sobrellevar y me tuve que quitar mi traje de cristiano para tratar de resolverla a mi manera y a mi forma, aunque eso me costara la salvación. Porque eso es exactamente hacia donde el enemigo apunta.
Yo te conozco, yo sé tu debilidad. Yo te voy a venir ahí en tu debilidad, que te voy a sacudir tu cimiento. Y eso de que eres cristiano bajo todas circunstancias, tú vas a ver como, ¡oh! No es así. Porque yo tengo justo las circunstancias que te va a reventar y va a hacer que tú te quites tu traje de cristiano y ya dejes eso a un lado. ¿Usted sabe por qué la iglesia de Venezuela va a ser la iglesia que dice la profecía después que todo pase? Porque ha sabido ser cristiana bajo cualquier circunstancia. Sin justificar las circunstancias, sin decir que las circunstancias han estado buenas, porque no ha estado buena. Pero no es delante de mí que van a dar cuenta, sino delante de uno que es más alto que yo, de cuya justicia nadie se escapa, a quien nadie puede hacerle trampa, a quien nadie puede sobornar. Y mi confianza está puesta en eso. Porque todo aquel que aflige al pobre, aflige a Dios. Y Dios está pendiente y atento de eso. Todo aquel que roba el jornal al jornalero afrenta a Dios, y Dios tomará cuenta de ese asunto. Así que yo me voy a preocupar por lo que me tengo que preocupar, que es que yo no quede postrado en el desierto y mi salvación no se pierda, sino que yo alcance aquello para lo cual fui alcanzado. Y la única manera de hacerlo es siguiendo su palabra. Y cuando me vienen estos afanes, que recientemente me vienen como con más frecuencia, entonces yo tengo que meterme en oración, porque ahí en oración entro al trono de la gracia, y en el trono de la gracia mana gracia y misericordia para los oportunos. Me dice también en oración y ruego. Esto es difícil de entenderlo, porque pareciera que separar las dos cosas. Una cosa es oración y otra cosa es ruego, por la manera como está allí redactado. Y eso es cierto, pero no totalmente. Porque la verdad es que por otros pasajes sabemos que la oración incluye todo eso. En la oración hay súplica, hay ruego, hay acción de gracias, hay adoración, hay alabanza, hay estudio de la palabra. La oración da para todo eso. La oración es como decir el macro que cubre todo esto. Pero el hecho de que aparezca ruego allí es la manera como me voy a presentar delante de Él. El acto de rogar, que viene usualmente acompañado de un lenguaje verbal, no verbal, muy particular, porque sabe que la persona está rogando. Nadie ruega en una posición altiva o una posición soberbia. Eso no es rogar, eso es demandar, eso es exigir. Y cuando uno se presenta delante de Dios, uno no se presenta demandando o exigiendo, uno se presenta rogando. Tráeme tus peticiones. Esas peticiones que se han generado en la situación de angustia. Tráemelas en oración, pero tráemelas rogando, como me las tienes que traer, porque yo soy Dios y tú sigues siendo una criatura. Cuando los discípulos estaban en la barca y el mar y la tempestad, y ya decía, aquí nos morimos, y estaban todos aterrados, finalmente hicieron lo que quizás se estaban queriendo eximir de hacer, porque probablemente, como ya lo conocían, sabían que era lo que iba a pasar. Y él duerme allá atrás, parece que no le importa, y finalmente corrieron hasta donde él estaba. Despiértate, mira que perecemos, no tienes cuidado que perecemos. La reacción del Señor no es normal. Mírense que usted que está ahí, cual Jonás dormilón ahí, en medio de la tormenta, usted duerme, y lo despiertan, y usted ve todo, a lo mejor se asusta junto con él. Dime dónde tengo que echar agua para afuera, dime qué es lo que tengo que hacer. Porque acuérdate que soy carpintero, no soy marinero. No, él se levanta y lo ve. ¿Hasta cuándo habré de soportar a hombres de poca fe? Y se levanta y va hacia la proa, y ahí reprende al viento, reprende al mar, y todo viene a bonanza y todos se quedan como... Ya yo les había dicho que teníamos que pasar al otro lado. No se iban a morir. Porque yo les dije que íbamos a pasar al otro lado, porque yo estoy aquí, yo tampoco me voy a morir ahorita.
Recién el Señor me había ordenado pastor en el año 2008. En el colegio que trabajaba hubo vamos a decir, un regalo, vamos a llamarlo así, que el colegio hizo a los coordinadores de bachillerato de primaria y nos permitieron ir a una posada en Choroní. Y fui con mi esposa. Y el tiempo no estaba muy bueno de llegar. Y conseguimos un peñero de esto que estuvo dispuesto a salir a pesar del tiempo así. De salida fue toda una ola que entró y navegamos hasta cierto sitio. El hombre dijo, no sigo más lejos, lo dejo aquí. Nos dejó en un sitio donde estábamos, era cubierto porque la arena, lo que soplaba era una brisa y la arena te pegaba durísimo, nada más deseando que el hombre regresara para irnos. Y de regreso se le apagó el motor. Después, cuando finalmente llegamos a tierra, mi esposa decía, estaba muy asustada, Luis, pero le decía al Señor, que no nos nombraste pastor para que muramos ahorita, así que seguramente vamos a llegar a la orilla. En alguna parte tenía que salir la fe. Nos acercamos al Señor en ruego. Esa es la actitud correcta. Jesús rogó delante del Padre. ¿Por la siguiente lámina, por favor? Juan 17, 20, 21. Esto me gusta, esto es un pasaje que me enamora porque Él oró por mí. Él rogó por mí, por ti también. Mas no ruego solamente por esto. El Hijo delante del Padre en oración en la actitud correcta, no una actitud de demanda, no una actitud de soberbia, no una actitud de altanería, sino rogando. Como uno se presenta delante del Señor y trae sus peticiones con el ruego. Yo te ruego, Padre, no solamente por estos, sus discípulos que estaban allí, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Usted y yo estamos aquí gracias a esa oración. Esa petición que hizo el Hijo en un momento de angustia, porque sabía lo que venía luego, la cruz y todo el martirio y todo lo demás, que hizo en oración y ruego, dentro de sus ruegos, nosotros ha sido respondido. Y usted y yo estamos aquí. El Hijo, cuando dio la Santa Cena, no leyó todo Isaías 53, no podía hacerlo, pero usted puede leerlo después en su casa. Y cuando usted vaya leyendo, va a conseguir un versículo que dice que Él, porque el Isaías 53 está hablando del Mesías, cuando vea el fruto de su aflicción, su alma será complacida. Usted y yo somos el fruto de la aflicción del Señor. Y que usted y yo acabemos la carrera con éxito, entremos en el reino, entremos en nuestra Canaán. Esa es la satisfacción del Señor. Usted y yo somos, con lo cual el Señor, si lo pusiéramos en términos humanos, como el cual el Señor se va a echar, se va a dar bomba. Mira, te acuerdas de ellos antes, ¿verdad? No servían para nada, ¿verdad? Pero mira lo que dice ahora, ¿no? Este es el fruto de mi aflicción. Y allí el Señor se va a gozar con cada uno de nosotros. Me disculpa si lo he ofendido. Usted pensaba que antes servía para algo. Ore. Y deje que el Señor se lo diga entonces. Pido perdón por yo habérselo dicho. Pero no solamente ruegos, sino que me dice acción de gracias, y los músicos pueden pasar. Literal, así como se lee, acción de gracias es darle gracias a Dios por todas las circunstancias que nos toca vivir, o mejor dicho, en todas las circunstancias que nos toca vivir. Así nos enseña 1 Tesalonicenses. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. En cada circunstancia que me toca vivir, yo tengo que darle gracias a Dios. Quizás la circunstancia en sí misma no es de Dios. Pablo habla en sus cartas
queriendo visitar una de las iglesias y dice: quise visitarlos, pero el diablo me estorbó y no pude ir. Y para nosotros no es una novedad que aquí en la tierra no se haga la voluntad perfecta de Dios. Si aquí en la tierra se hiciese la voluntad perfecta de Dios, entonces la petición del Padre nuestro no tendría mucho sentido. Jesús, cuando nos enseña a orar, nos dice: usted va a pedir lo siguiente: hágase la voluntad del Padre, así como se hace en el cielo, acá en la tierra. La única razón para pedir eso es porque, a causa de que Él no ha regresado, de que no ha reclamado su trono, su reino, su voluntad no se hace aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y es parte de nuestras peticiones delante de Él. Llegará el momento en que eso será así. Pero aún en medio de esas circunstancias que quizás no son las que Dios quiere, nosotros podemos dar gracias. Y debemos dar gracias. La actitud de dar gracias es una actitud sana para nosotros. La acción de gracia nos hace humildes. La acción de gracia nos hace dependientes de Él. Doy gracias a Dios porque estoy aquí. Hay gente que hoy se levantó enferma y no se pudo parar de la cama. Dios nos permitió salir de nuestra cama y estar acá. Y yo doy gracias a Dios porque puedo caminar, porque puedo ver, porque puedo escuchar. No todos en este mundo caminan, no todos en este mundo ven, no todos en este mundo escuchan. Hay tantas razones y motivos para darle gracias a Dios. No voy a decir que le vas a dar gracias a Dios porque se fue la luz, pero a lo mejor vas a darle gracias a Dios: Señor, te doy gracias porque al irse la luz nos asustamos todos tanto que volvimos a orar en familia, que teníamos tiempo que no oramos en familia. Porque algo tenía que hacer con los muchachos. Un buen momento para la luz de la vela, para la luz de la linterna, leerle la palabra. Y a lo mejor usted dice: eso daña los ojos. Si tengo que dañarme los ojos por amor a Él, lo haré con gozo. En el caso mío en particular no es una novedad. Cuando fuimos al campamento, los 3 primeros años del campamento, ahí no había luz eléctrica. En la noche era vela y era también linterna. Y cuando vino finalmente la planta, igual la apagaban a las 10 de la noche. Así que fueron muchos años leyendo a la luz de la linterna o a la luz de la vela. Sí, tengo previsión, pero ya son 55. Y eso solamente porque Él quiere, porque si Él no quisiera, sería quizás como Moisés. Dice que tenía 100 y tanto y sus ojos no se habían apagado. Siempre tenemos que darle gracias a Dios, cualquiera sea nuestra circunstancia, porque Dios está allí con nosotros. Dios está en el asunto. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, en conformidad con el propósito que han sido llamados. Todos. Me gusta resumir esto de la acción de gracias. Pongo la siguiente lámina. La acción de gracias hermosea el rostro. Cuando llegan a mi oficina con caras largas, cabizbajos, vamos a hacer un ejercicio, mi hermano, mi hermana. Vamos a comenzar a dar gracias. Vamos a dar gracias por la vida, vamos a dar gracias por la salud, vamos a dar gracias por papá, por mamá, por el hermano, por la hermana. Vamos a dar gracias porque tengo que comer. Y a la medida que vamos dando gracias, y el Espíritu va trayendo a nuestro espíritu más y más cosas para dar gracias, el rostro va cambiando. Pone bonito el rostro. Ponen hermosos y hermosos. La acción de gracia refresca nuestra alma. La acción de gracias es como que usted estuviera allí con Jesús bebiendo en el pozo de Jacob, agua de vida eterna.
O que estuviera ya con Moisés en la peña de Oreb, bebiendo de esa agua fresca que emanaba de la peña que el Señor había hecho maná. Y la acción de gracias calma el espíritu. Juan ni Santiago no sabían de qué espíritu era. El Señor los llamó Boanerges, hijos del trueno. Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Pero en la intimidad con Dios, en la acción de gracias con Dios, Santiago es el primero de los apóstoles que fue mártir, y Juan, que llegó hasta el final, hasta finales del siglo I. Usted no puede creer cuando lee Primera de Juan. Hijitos amados, mi muchachito, mi muchachita. Una cosa que usted lo lee ya, pero este Juan, ya debemos volver a repasar allá cuando dijo que iba a hacer llover fuego del cielo para consumir a los samaritanos. Déjame leerlo ahora acá. Sigue siendo el mismo hombre convencido, negro o blanco, no hay media tinta, o Dios o el diablo, o Dios o el mundo, no hay un punto intermedio, pero todo es con amor. La acción de gracia calma nuestro espíritu. Practiquemos la acción de gracia. Póngase de pie. Ponme la última lámina. Voy a irla leyendo. Este es el resumen del día de hoy. Mientras usted va leyendo la lámina y permitiendo que la palabra entre en su corazón, vamos a ir orando. Tu Señor, toda la gloria y la honra es para ti, mi Señor. Aquí está tu iglesia. Ellos son tuyos. Somos tuyos, te pertenecemos. Tú nos has diseñado, tú nos has creado, tú nos conoces a cada uno. Tú sabes cómo hemos sido constituidos. Tú conoces, Señor, cada característica de nuestra vida, cada evento de nuestra vida que ha derivado en lo que hoy somos. Nada está escondido para ti. Por lo tanto, nada te sorprende. Nada te agarra desprevenido. Nada, mi Dios, Señor, te hace mover de tu lugar. Y esa es mi confianza para pedirte por cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Toma la palabra que yo les he hablado, les he expuesto. Espíritu Santo, imprímela en sus corazones, como solo tú lo sabes hacer. Con tu voz de amor, con tu voz de ternura, así como eres tú, Señor. Llevada a lo íntimo, a lo profundo del hombre. Levanta tus manos hacia el cielo, amado hermano y amada hermana. Es un mandato del Señor. El Señor nos dice: yo quiero que los hombres oren con manos levantadas hacia el cielo, sin ira y sin contienda. Un tiempo de encuentro con Él aquí, eclesial, como iglesia. No te vayas como has llegado. Algunos están cargados, turbados. Algunos están afanados. Pero hoy quiere Dios venir a ti, Él quiere venir a tu vida, quiere hablarte, quiere ministrarte, quiere enseñarte y mostrarte el andar y el caminar en Él, para que el afán, la ansiedad y la turbación queden atrás en tu vida. Y su paz venga sobre ti y guarde tu corazón y tu pensamiento. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Él no nos ha desechado, Él no se ha olvidado de nosotros. Somos de alta estima para Él. La iglesia sufriente siempre ha sido de alta estima para Él. Quien más, quien menos, por una razón o por otra. El Señor sabe que la iglesia en Venezuela es una iglesia sufriente. Es una iglesia que el Señor tiene en alta estima. Es una iglesia que el Señor mete profundo en su corazón.
Su gracia y su misericordia están a nuestro alcance. Acerquémonos a Él confiadamente al trono de la gracia. No tengas temor, porque Él va delante de nosotros. No tengas miedo, porque su presencia nos acompaña. Aunque nos enfrentemos a lo desconocido, lo vamos a hacer con Él. Padre, abre nuestro entendimiento para que tu palabra entre en nuestra mente y en nuestro corazón.